La mayoría de personas que ingresamos con la intención de construir el negocio de Amway lo hacemos por motivaciones personales. Es porque en algún momento alguien nos muestra que a través de la oportunidad de construir el negocio de Amway puedes alcanzar diferentes objetivos, como más dinero o la famosa llamada libertad financiera por construir un activo, o poder dejar tu empleo, reemplazar los ingresos de un empleo que a lo mejor no te gusta, y gracias a este negocio pues puedes hacerlo porque es un negocio, también porque ves la posibilidad de pronto de reconocimiento. Incluso hay gente que ha entrado al negocio de Amway porque les apasiona tener la oportunidad de ser oradores profesionales, ser motivadores, y les impacta cómo la comunidad de Amway a nivel global es tan potente y es tan fuerte en su sistema educativo que ellos se visualizan y se sueñan poder dar conferencias, y que para poder lograrlo pues tienes que construir ciertos niveles, y eso los lleva a hacer el negocio de Amway. Otros porque les gusta ser parte de algo, otros porque les llama la idea de poder viajar, porque los viajes que hace Amway para sus empresarios pues son viajes de otro nivel, de otra categoría, y digamos eso hace que la mayoría tome la decisión de hacer el negocio, pero a la vez eso también termina convirtiéndose en una trampa y en lo que te puede perjudicar de por qué no lo puedes desarrollar o por qué no puedes lograrlo. Y suena un poco contradictorio, pero es así, porque todas las razones que yo te acabo de nombrar, como por ejemplo el reconocimiento, el ganar dinero, el ser orador profesional, la libertad financiera, el dejar tu empleo, no se consigue necesariamente solo con Amway. Hay muchas opciones o alternativas que para lograr eso. Y más, yo pensaría que la mayoría de personas que son libres financieramente no lo han hecho con Amway. O sea, lo han hecho a través obviamente de negocios, inversiones. El reconocimiento pues se consigue si tú eres de lo mejor en la industria en que te desempeñes. El ser orador profesional o motivador, pues como te darás cuenta, hoy hay muchos que venden infoproductos, que es la tendencia por Hotmart o por diferentes canales, y está bien, ¿no? Eso no tiene nada de malo, pero pues no necesitas hacer Amway para hacer eso. Entonces ahí empieza a haber un poco como de conflicto interno sobre lo que tú quieres y sobre cómo desarrollar el negocio de Amway. Y eso es lo que yo llamo una trampa en la que cae la mayoría. Y yo creo que eso es una de las razones por lo que la mayoría de personas no logran tener resultados dentro del negocio de Amway. Y esto que les voy a compartir no aplica solo para Amway, sino que aplica para la vida como tal. Y te voy a poner varios ejemplos para poder compartirte o poderte explicar de la mejor manera, según lo que yo entiendo, en cómo puedes potenciar realmente si quieres hacer el negocio de Amway y quieres lograr esa recompensa personal a través del negocio de Amway. Y como lo he dicho en muchos videos, lo primero que tienes que quitarte de la cabeza es la mentalidad Bitcoin dentro del negocio de Amway. Y con eso no estoy diciendo que el Bitcoin o las criptomonedas o la inversión en criptomonedas sea malo, para nada. Yo soy un inversor de Bitcoin. Yo invierto pues a mis capacidades en Bitcoin porque creo en ese proyecto en el largo plazo, pero yo no controlo eso. O sea, yo invierto y tengo la esperanza que en 10 o en 20 años pues lo que yo vaya comprando en Bitcoin suba, pero eso será para el futuro, ¿ok? Y pueda que no funcione y ya está. Entonces, con esa mentalidad muchas personas entran a Amway pensando que por entrar a Amway pues simplemente el negocio va a crecer y que usted se va a hacer diamante y va a ser libre financieramente, y porque le dijo a la mamá, a su hermano o a un compañero, el negocio va a arrancar. Y no es así. Y pues ahí es donde la mayoría se frustra, y por eso mucha gente dice Amway no funciona. Amway es muy difícil, los productos de Amway son muy caros, sobre todo en América Latina pasa eso. Nadie quiere hacer Amway, Amway ya pasó de moda, bueno, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, pues los hechos son muy diferentes, porque si te hablamos sobre eso, pues Amway es la número 1 en su industria, factura casi 9.000 millones de dólares, tiene la empresa más grande, más potente y la que más factura también todo el tema de la nutrición, suplementación y vitaminas, que es Nutrilite. Nadie factura más que ella, es la más grande. O sea que, ¿cómo es posible que la empresa sea la más grande del mundo, es la que más factura
es la donde más empresarios hay. Y sin embargo, a ti no te funciona ese negocio. Teniendo en cuenta que muy posiblemente en el lugar que tú me estás viendo y en el lugar que tú vives, muchas de las personas aún ni siquiera consumen los productos de Amway, habiendo ahí una gran oportunidad. Pero claro, tú dices, no me funciona. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo? Y quiero ponerte el siguiente ejemplo para que puedas potencializar mejor el negocio y tener una perspectiva mucho más empresarial, mucho más profesional y con mucho más sentido común si tú quieres desarrollar este negocio en serio. Y vamos a suponer que este eres tú. Bueno, este es un muñeco de mi hija, pero me sirve para el ejemplo. Este eres tú. Y tú quieres que el negocio de Amway te dé mucha recompensa. Pero es que esto no funciona solo. Esto tú tienes que darle una entidad. Tienes que darle una razón de ser, tienes que crearle unos objetivos y tienes que desarrollarle una visión para que esta entidad que se llama tu negocio pueda brindarte la recompensa que tú quieres. Y estos objetivos y esta visión de esta institución, de esta entidad, de tu negocio, tiene que estar por encima de tus motivaciones personales. Porque si esto tú logras sacarlo adelante, la recompensa personal va a venir. Esto tiene que estar por encima. Cuando me refiero no por encima en lo humano, ¿no? Sino en cuanto a enfoque y a visión y a recompensa y a deseos empresariales. Porque tus motivaciones personales, vuelvo y te repito, tú las puedes conseguir en muchos lados. No necesitas de esto para lograrlo. Ahora, no sé si es fácil o difícil, pero tú puedes ser libre financieramente sin Amway. Tú puedes ganar dinero adicional sin hacer Amway. Tú puedes viajar por el mundo sin necesidad de hacer Amway. Tú puedes hacer muchas cosas sin necesidad de hacer Amway. Y ya está. Ahora, ¿qué tienes que hacer? No tengo ni idea. Pues vaya y construye una empresa. Vaya y vuelva a ser el mejor en un área o en una disciplina. Bueno, lo que hay que hacer, ¿no? No tengo ni idea. Y al ver esta posibilidad, cuando las personas entran a Amway y ven que no pueden desarrollarlo, pues abandonan. Y eso le pasa a la mayoría por falta de profesionalismo. Ahora, cuando yo le doy una razón de ser a este negocio o un objetivo, vamos a poner el ejemplo que yo tengo. El deseo personal de que esta entidad, este negocio, esta institución desarrolle 5,000 clientes. Yo quiero tener 5,000 clientes que consuman Nutrilite, no que consuman hamburguesas, no que consuman ropa de tal marca, no. Que consuman Nutrilite. Voy a convertir 5,000 clientes o potenciales clientes en consumidores de Nutrilite a través de mi negocio y a través de mi organización y a través de mi liderazgo. Entonces, ante ese objetivo, ante esa razón de ser, ante esa visión, tú no puedes hacer otra cosa, porque solo hay un Nutrilite. Y cuando tú te pones esas metas en la cabeza a tu institución, a tu entidad, a tu negocio, tu mente se empieza a volver creativa para pensar cómo lo vas a lograr de acuerdo a todas las herramientas, de acuerdo a todo lo que haya a tu disposición para lograrlo. Piensa por un momento, ¿qué puedo hacer para yo tener 5,000 clientes de Nutrilite? ¿Qué puedo hacer? En ese momento todo el panorama de tu negocio se transforma, cambia, porque dejas de ser una persona berrinchuda, caprichosa, a realmente tener una visión empresarial con el negocio de Amway. Por eso es que es tan importante, digamos, dentro de transformación, nosotros como comunidad, en donde más nos enfocamos es que una persona se enamore de los productos de Amway, se enamore o conozca los valores, los principios de Amway como empresa que es nuestra socia o a la que nos asociamos, para poder alinear eso y llevarlo a cabo como un negocio. Porque si yo no creo en los productos, si yo no creo en Amway, simplemente entro aquí con el objetivo personal de ser millonario, en el momento de los obstáculos te vas a rendir y vas a quejarte y vas a empezar a buscar atajos donde no los hay. A través de la historia siempre va a haber obstáculos. Incluso en lo personal, el querer yo sacar mi negocio de Amway adelante, porque tengo mis metas personales y tengo unas metas como empresa o como empresario de mi negocio que tienen que estar incluso por encima de una calificación, porque cuando uno juega a la motivación de la calificación, ¿qué sirve? Yo jugué mucho tiempo, valga la redundancia, ese juego de la calificación es altamente peligroso. Porque claro, tú puedes
Eso es una fuerza suficiente para tú hacer lo que tienes que hacer para calificarte platino, esmeralda, diamante o embajador corona de Amway, porque quieres el reconocimiento a través de Amway. Entonces pues no puedes hacer Herbalife o no puedo vender hamburguesas porque yo quiero ser corona o yo quiero ser diamante de Amway. Eso está muy bien ahí. El problema con eso es que el lograr la calificación y el enfocarte en eso te vuelves en una estratega de solo la calificación, pero no necesariamente en construir un activo en el largo plazo, porque la calificación no te da libertad financiera. La calificación es un reconocimiento. Recuerda que en este negocio se gana es por la facturación de los productos. Tú puedes ganar tanto dinero como facture la organización que tú construyas, no necesariamente por un nivel que hayas alcanzado. Eso es algo que viene después. Pero volviendo al tema, porque quería dejar eso claro, de pronto este video va a ser un poco extenso, pero para los que les guste el tema, van a poder sacar unas buenas conclusiones y unos buenos conocimientos que te van a servir para la construcción de tu negocio. Entonces, volviendo al tema, cuando yo me enfoco en que quiero tener 5,000 clientes de Nutrilite, de productos Amway, porque tengo esa meta, porque creo en los productos de Amway, porque creo que hay una gran oportunidad con los productos, son una tendencia de mercado, veo el potencial de Amway, pues empiezo a trabajar de cómo lograrlo. Y cuando yo me pongo a trabajar en eso, pueden aparecer muchos obstáculos, muchísimos. El primer obstáculo es uno mismo. La mediocridad personal, la falta de capacidad de trabajo constante y masiva, la quejadera, la falta de enfoque. El segundo problema incluso puede ser Amway, aunque suene raro, porque yo puedo tener una visión de Amway, pero a veces la plataforma no es la mejor. Muchas veces, voy a ponerte un ejemplo personal. Nosotros en nuestra organización teníamos un líder, una persona que se enfocó en clientes institucionales y empezó a trabajar mucho el tema de los detergentes SA8, pues que son biodegradables y que cumplen con todas las normatividades de ambientales y de sanidad y etcétera, y logró tener bastantes clientes. Incluso esta persona era un empresario que se hacía en promedio entre 5,000 y 10,000 puntos personales mes a mes. No obstante, pues en el caso de América Latina, en mi país, que es Colombia, empezó a escasearse el SA8 de 3 kilogramos. Y ya que no había, que la perrita, que sí, que la pandemia, que Putin, que los extraterrestres, qué sé yo, 50,000 situaciones pues que pueden ser verdad o no tengo ni idea del manejo interno de Amway. Y simplemente pues dejó de estar ese producto. Este muchacho dejó de ser competitivo porque el detergente de 1 kilo pues sería muy costoso para cantidades industriales. Y simplemente se perdió el trabajo de muchos años con ese empresario. Y ese empresario perdió sus clientes. Y de un momento a otro perdimos 7,000 a 10,000 puntos. Así. ¿Eso significa que se me rajo? No, el muchacho sí. De pronto dejó de hacer Amway porque pues lo entiendo. Pero yo no. Yo no. Entonces, así por el estilo, para haber muchas situaciones que a veces dentro del mismo Amway puede frenar la meta de uno llegar a grandes cosas. Pero eso no es que Amway sea malo, es que eso es la vida, son los humanos. Es lo mismo cuando tú tienes un empresario, una pareja o lo que sea, una chica, entra a tu negocio, tú trabajas con ella o con ellos o con él, empiezan a construir el negocio, empiezan a trabajar, empiezan a de duro. Sin embargo, dentro de la pareja pueden empezar a haber problemas de pareja totalmente alejados de Amway. Entonces se empiezan a pelear entre ellos, se odian, contaminan al equipo, hablan mal de este, hablan mal del otro y destruyen y acaban hasta con el nido de la perra. Y al final ellos se suicidan, ¿no? No literalmente, en sentido figurado del negocio de Amway. Y ya, eso pasa. Y muchas situaciones van a pasar si tú quieres alcanzar algo que realmente vale la pena. Y esto que te estoy diciendo no es que sea algo de Amway, es de la vida. ¿Cuánta gente exitosa, triunfadora realmente hay allá afuera? Haciendo algo por encima de sus propios deseos personales que trasciendan a la sociedad. Al menos eso yo lo vi en Rich DeVos y Jay Van Andel. Y por eso me enamoro de este concepto. Y por eso, pues digamos lo personal, yo tengo mis metas empresariales. Y esa es la razón por la que yo desarrollo este tipo de videos. Por eso yo creo en la compañía, trabajo en ella, me muevo, pienso, tengo que reinventarme, tengo que saber cómo trabajar varios frentes. Porque pues tengo metas y pienso cómo la vamos a lograr. Y a veces toca también esperar a que todo se vaya organizando, planificando, pero voy trabajando en ello. Entonces, ¿es posible que yo me pase 80 años y nunca lo logre? Es posible.
pero también es posible que lo alcance, también es posible. Lo importante es que yo hago y trabajo en algo que me apasiona y que yo le pongo una visión a mi negocio, que creo en esa visión, porque creo en lo que es Amway, creo en sus productos, creo en lo que es posible, entendiendo todas las dificultades y obstáculos que se pueden presentar para lograrlo. Pero ahí es donde está realmente el carácter de un líder, y a eso es lo que yo quiero transmitirte con este video. Si tú colocas tus deseos personales por encima, sin entender que tienes que darle una meta y una visión a tu negocio, nunca vas a poder desarrollar este negocio. Y por ende, pues difícilmente, al menos con Amway, vas a poder lograrlo. Y esto es lo que le pasa a la mayoría. Pero si tú le das una razón de ser a este negocio, le das una visión a este negocio, le das un objetivo a este negocio y trabajas que esto esté por encima de tus deseos personales, posiblemente esto va a salir adelante, porque tu cerebro, tu liderazgo va a empezar a fluir y va a empezar a trabajar en pro de construir ese negocio con paciencia. Entonces, en ese momento, cuando logres estos objetivos, tu recompensa personal va a llegar en cantidades abismales de todo tipo y de todo índole. Y vas a ser en ese momento un ejemplo para muchas otras personas. Pero tienes que entender que tienes que poner tu negocio por encima de tus deseos personales. Y quiero que no se vea como algo fanático. Esto es un principio empresarial. Ninguna empresa trabaja para los deseos personales de una persona. Pues una empresa exitosa, una empresa como Apple, Steve Jobs tuvo una visión y esa visión le dio una recompensa. O en este caso, Elon Musk tiene una visión con su empresa Tesla y X-Space, o con lo sea que se llamen sus compañías. Y él no está pensando en necesito comprarme otro Lamborghini, ni en libertad financiera, ni nada de esas cosas. Tiene una visión empresarial y por eso se arriesga, trabaja, puede estar al punto de quebrarse, puede fracasar, pero al final vive una vida con propósito, con sentido, que esté por encima de sus posibilidades. Ahora, esto es de pronto muy extremo para muchas personas, y muchas personas, o yo veo la mayoría, pues simplemente quieren estar tranquilos, una vida tranquila y esperar la muerte y ya está. Y está muy bien, es respetable, pero le estoy hablando a ti. De pronto, si eres ese líder que tienes esa pasión por dentro, que quieres realmente trascender, que realmente quieres sacar ese negocio adelante, dale una razón de ser a ese negocio y dale unas metas a ese negocio. Piensa en grande y pon tu cerebro a pensar cómo desarrollarlo, y después de eso ve a la acción y ve una vez más, y la estrategia la puedes cambiar 1000 veces hasta que lo consigas. Pero nunca dejes de perder tu visión y nunca dejes de dejar de ver que es posible, porque al final todo es posible si detrás de eso hay un líder con visión y que está dispuesto a poner las carnes al sol, o sea, a poner el trabajo hasta donde hay que ponerlo para lograrlo. Si esto lo tienes claro, créeme que las posibilidades de éxito van a ser muy altas. Lo que te acabo de decir, todo lo llevo yo al negocio de Amway, pues porque de esto se trata este canal y ese es el trabajo que yo hago. Pero estos son principios de vida que aplican para todo. Así que espero que si esta información te gustó, pues dale like al video, que eso va a ayudar mucho para que YouTube lo reproduzca. Si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando. Suscríbete si te gusta todo este tipo de información. Dale a la campanita para que cada vez que sacamos un video, pues seas notificado y lo puedas ver. Síguete dando el tiempo de aprender. También, si tienes un equipo, quieres que esta información le llegue a otras personas, pues compártelo. Yo también me encuentro en redes sociales, @Crisuato. Y bueno, no siendo más, te mando un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Londres, Reino Unido. Que te encuentres muy bien. Chao.